¿Qué tal? Estamos en una nueva entrega de TDAH, Evidencia Científica, ya sabéis, el programa de televisión que impulsan los amigos de TDAH Valles. Y hoy es un día importante, hoy es un día que nos hace mucha ilusión tener con nosotros a una persona importante, porque por aquí, por el plató de TDAH Evidencia Científica, han pasado, ya lo sabéis, doctores, psicólogos, educadores, pero hoy tenemos con nosotros a Fulgencio Madrid, que es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH. Que, por cierto, Fulgencio, enhorabuena, bienvenido, quería decir, por estar con nosotros aquí en Barcelona, Fulgencio. Muchas gracias. Que antes me comentabas que no te gusta que digamos esto de TDAH. Bueno, no es que no me guste, es que me dicen compañeros tuyos que, sobre todo en programas no especialistas, que debiéramos referirnos al déficit de atención y la hiperactividad, porque todavía hay mucha gente, y es cierto, que no identifica TDAH con el significado del trastorno. Bien, pues aquí queda dicho, pero con que sabemos que la gente que nos está viendo conoce lo que es el TDAH, bueno, iremos diciendo también TDAH y déficit de atención e hiperactividad. Bien, está hoy con nosotros también Ana López Campoy. ¿Qué tal, Ana? Bien, encantada de estar aquí con Pencho. Con Pencho. Porque para nosotros, para los amigos, es Pencho. Muy bien. Bueno, pues está también con nosotros Ana, que por cierto va a hacer preguntas a Pencho, a Fulgencio, durante el programa. Preguntas que ya te avanzo, que tenemos muchas preguntas para plantearte y que además una parte importante de la audiencia nos ha hecho llegar preguntas también a través de las redes sociales. Así que, si te parece, empezamos ya mismo. Pues empecemos. Empezamos. Y vamos a empezar como siempre nos gusta empezar nuestro programa, que es plantear al invitado que tenemos en plató qué es para él el TDAH, desde su experiencia y desde su conocimiento también. Así que a ti también te lo preguntamos, ¿qué es para ti el trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Bueno, pues para mí es un trastorno y sobre todo se ha convertido en un reto personal y sobre todo en un reto para esta sociedad. Un reto. Por cierto, que el título que hemos puesto hoy al programa, el subtítulo que le hemos puesto al programa de hoy, es TDAH, hacer visible lo invisible. Es el mismo título que un libro que han escrito unos expertos en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. A ver si lo podemos ver sobreimpresionado. La portada, me dicen que sí, que lo estáis viendo, la portada de este libro que tenemos por aquí y que se presentó hace unos días, Pencho, en Madrid, en un acto al que sabemos que estuviste en el acto de presentación del libro. ¿Qué nos puedes explicar de este libro? ¿Qué te parece? Bueno, este libro es un expert white paper, es un libro de expertos, un libro blanco, es un libro europeo y se presentó en abril, se presentó en Bruselas, en mayo, el 28 de mayo se presentó aquí en Madrid la versión española, es la primera versión en una lengua que no es el inglés que se hace, y es un libro que busca precisamente lo que dice, ¿no? Recoger un poco, digamos, el estado del conocimiento a nivel continental europeo sobre el TDAH, pero sobre todo es un libro que tiene una vocación práctica, ¿no? Es una llamada a la acción y sobre todo una llamada a que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se incluya en la agenda de las políticas públicas y también en la agenda social, ¿no? Porque el acercamiento que se hace al TDAH a partir de la evidencia científica, del conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de los estudios, se revisan los estudios y se revisan, por un lado, la evolución del trastorno desde la infancia hasta la edad adulta, cómo puede ir aconteciendo con carácter general. Se analizan también las consecuencias personales, pero también las consecuencias sociales y también las consecuencias económicas. Pienso que es muy importante en estos momentos. Y finalmente lo que contiene en el tercer apartado de este libro blanco se contiene un consenso de los expertos que han participado, tanto los autores como los que hemos participado como contribuyentes y como revisores
al libro blanco, lo que se plantean serían líneas de actuación, además con acciones concretas, la primera de las cuales es precisamente la publicación, ¿no? Pero el libro, digamos que su recorrido tiene que ver sobre todo a nivel europeo, con colocar el TDAH en la agenda política, y por eso está previsto que en el mes de abril de 2014 se presente ante el Parlamento Europeo. De hecho, en la presentación que hablaba, que se hizo en Bruselas el 23 de abril, se hizo ante representantes de la Comisión Europea. La introducción la hizo una parlamentaria europea que coordina el grupo de salud mental del Parlamento, y también había representantes de la Comisión, de la Dirección General de Salud y de la Dirección General de Educación. Y en España la presentación también se hizo, aparte de la presentación pública a los medios, se hizo una presentación también que contó con la presencia del secretario de Estado de Igualdad y Políticas Sociales del Ministerio de Sanidad. Es decir, que se sigue buscando esta idea, ¿no? Que debe de haber una política pública en relación con el TDAH, porque, como se deja constancia en el libro, el TDAH tiene consecuencias muy importantes en el ámbito educativo, en los sistemas de salud y en los sistemas de atención social, y una especial incidencia que también se pone de manifiesto en el ámbito de lo que podrían ser las políticas penales, penitenciarias, que tienen que ver con digamos, la mala evolución del TDAH. Muy bien, lo vamos a ir viendo durante todo este programa, estas cosas que has puesto sobre la mesa, que para empezar está perfecto. Un libro, por tanto, de cabecera para todos los que nos interesa el tema del trastorno. ¿Dónde lo podemos encontrar? Esto, una persona que nos está viendo en su casa, ¿lo puede encontrar fácilmente el libro? Sí, está accesible en la página, en el portal de la Federación Española, y también supongo que en los portales de muchas asociaciones. Está disponible y se puede bajar. Es un libro que se ha intentado además que sea visualmente muy accesible, con cuadros, con ejemplos de buenas prácticas de diversos países, y con toda la referencia bibliográfica, porque todo está sustentado sobre el análisis de lo que nos dicen los estudios científicos en las diferentes partes de las que se abordan. Muy bien. Bueno, sabemos que estás recién aterrizado, recién llegado del 4º Congreso Mundial del TDAH que ha tenido lugar en Milán. ¿Cómo ha ido? ¿De qué habéis estado hablando? Bueno, yo personalmente he estado hablando de la campaña que está liderando la Federación Española para que la Organización Mundial de la Salud establezca o declare un Día Mundial del TDAH. Queríamos presentar esta campaña en el Congreso Mundial, porque es un congreso con participación de profesionales, sobre todo del ámbito de la salud, pero no solo del ámbito de la salud, de todo el mundo, obviamente. Son más de 2.000 participantes. La Federación Mundial de TDAH tuvo la gentileza de invitarnos a presentar la campaña en el acto de inauguración. Dispusimos allí de un espacio y de un tiempo para presentarlo, y realmente estamos muy contentos, ¿no?, por el nivel de apoyos que conseguimos directamente allí, pero sobre todo por la posibilidad que nos daba de trascender más allá de la repercusión que ahora mismo es importante que está teniendo la campaña. La idea que les transmitimos, y yo creo que con éxito, fue que cada una de estas personas fuera un agente de esta campaña en cada uno de sus países, y hablamos de profesionales que manifestaron su apoyo de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Corea, de Japón, de China, realmente. Y sobre todo, sí creo que debemos de decirlo, que la sensación era como de sorpresa, ¿no?, de que desde España, desde una asociación de pacientes que engloba a otras asociaciones de pacientes, se pudiera estar realmente generando este impacto, que ahora mismo cuenta con apoyos de entidades de más de 60 países, y además con un nivel incluso gráfico de diseño realmente importante. Hay
un sitio específico en Internet que se ha constituido, en donde se puede ver cómo va la campaña. Incluso, te digo, incluso gráficamente estamos muy empeñados en que sea un poco eso, que sea atractivo, ¿no? Y que también que sea un poco marca España, ¿no? Y creo que realmente es un motivo de orgullo, ¿no? Liderar sí, esta campaña, sí, por supuesto. sí. ¿Y cómo va la campaña? ¿Vamos a tener Día Mundial de sensibilización? Bueno, yo creo que la campaña va bien porque primero a nivel de apoyo realmente es impresionante, ¿no? El que sociedades científicas de muy diversos países estén apoyando esta campaña, entidades como ADHD Europe, que es la Organización de Pacientes Europeos, entidades como CHAT, que es la organización más potente a nivel mundial, la de Estados Unidos, pero la Asociación de Canadá, las asociaciones de Inglaterra, sorpresas, ¿no? que ni siquiera lo sabíamos, como asociaciones de pacientes en Arabia Saudí, ¿no? Estando allí en el Congreso se adhirió también la Asociación de Pacientes de la India, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista la campaña ya es un éxito, el estar visibilizando continuamente el TDAH y sobre todo movilizando, creo que es importante. El nivel de apoyos de profesionales relevantes en este mundo, la campaña se inicia con una carta del doctor Russell Barkley, que es además muy amigo de todas las asociaciones de España y muy amigo de España, también estaba allí, pero que apoyen expresamente, que se fotografíen personas tan relevantes como el profesor Biderman, el profesor Castellanos, algunos de los redactores del libro blanco que también lo hicieron, la Sociedad Mundial de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, que también se adhirió allí directamente. Creo que en sí mismo ya se está sensibilizando. Que lo consigamos, pues es un reto muy grande, ¿no? Hablamos de un día mundial y no de un día mundial promovido como lo podíamos haber hecho, ¿no? Desde Europa y establecerlo nosotros, ¿no? Como asociaciones de pacientes, pero no queremos eso, queremos que sea la Organización Mundial de la Salud la que lo establezca, y es un objetivo realmente muy difícil. Lo que pasa es que pienso que el nivel de apoyo que tenemos y el que vamos a seguir teniendo en la campaña, luego tenemos en septiembre, primera semana de octubre, la Semana Europea de Sensibilización. Yo creo que el impulso del Congreso Mundial es muy importante, la visibilidad que le estamos dando a todos estos apoyos. A mí me hace ser optimista, sabiendo que realmente la Organización Mundial de la Salud es una organización mundial y como tal, pues 61 países, 62 ahora mismo es mucho, pero hay muchos países en el mundo. El otro día en el Congreso también se pidió que el Gobierno de España se sume a la campaña. Esto también puede generar el efecto de que otros gobiernos también lo hagan, ¿no? En cualquier caso, yo pienso que estemos haciendo esto y que esto se esté sabiendo ya contribuye a la finalidad que buscamos con la declaración del Día Mundial, que es, que es sensibilizar sobre este trastorno, haciendo visible lo invisible. Muy bien, bueno, nos quedamos con eso, con las cosas bien hechas. Esperemos que tengáis suerte y que tengamos un día mundial, por supuesto. Bueno, sabemos que hacéis muchísimas cosas desde la Federación, muchísimas cosas, lo sabemos también porque lo hemos hablado muchas de ellas aquí en nuestro programa. Si te parece, nos vamos a quedar con alguna de las cosas que tenéis entre manos, que es el plan de acción en TDAH. Lo primero, ¿cuál es el objetivo de este plan? Bueno, el plan de acción en TDAH es también lo conocemos el Proyecto Panda, ¿no? Es la primera iniciativa que surge en nuestro país, y yo realmente creo que estamos intentando hacer algo parecido en el ámbito europeo, con una alianza por el cambio en TDAH, ADHD Alliance for Change, y está costando mucho más trabajo. Es un proyecto en el que están implicadas las asociaciones de pacientes y familiares, están implicados profesionales que tienen que ver con el mundo del TDAH, desde el ámbito de la salud, psiquiatras, neuropediatras, pediatras, medicina de familia, neurólogos, desde el punto de vista educativo, docentes, pedagogos, etcétera. También desde el punto de vista del trabajo social también están implicados. Es decir, por primera vez estamos juntos, trabajando, aportando, y esto es una cosa que también que es bueno que lo sepamos, ¿no? Es difícil, ¿no? En nuestro país no tenemos tradición, pero en otros países todavía no existe este nivel
yo casi diría de complicidad. Y lo que estamos haciendo es intentar conseguir, después del trabajo que ahora si quieres comentamos cómo va yendo en diversos comités, siempre sobre la base del trabajo riguroso y científico, lo que queremos al final es tener un diagnóstico de la situación del TDAH en nuestro país de cara a consensuado entre todos estos agentes, entre todos los actores del mundo del TDAH, con la finalidad de tener al final un plan estratégico de acción en TDAH consensuado, como digo, por todos los agentes, para ponerlo a disposición no ya solo de las instituciones representativas, de las instituciones políticas, sino a disposición de toda la sociedad, porque aquí en el TDAH es un trastorno que necesita, no permite un acercamiento sectorial, no es un problema político, no es un problema educativo, no es un problema de salud, no es un problema familiar, es algo que o vamos todos juntos o difícilmente vamos a poder realmente avanzar, y yo creo que el plan de acción en TDAH, el proyecto Panda, es el camino más eficaz que hemos encontrado. Un plan, por cierto, que tiene diferentes fases, creo recordar que tiene 7 fases. ¿En qué fase estamos ahora? Bueno, pues estamos ya prácticamente en la penúltima fase. En la penúltima ya. Sí, hemos pasado por la primera fase, que fue una primera fase de conocimiento de la población, qué sabe la población del TDAH, y nos llevamos la gran sorpresa de que la población sabe muy poco del TDAH, de ahí lo del déficit de atención. En la primera encuesta que se hizo, se vio que solo el 4% de la población responde espontáneamente cuando se le pregunta si sabe o qué puede decir de TDAH. Esto es realmente muy grave porque tenemos más personas afectadas del 4% en nuestra población, ¿no? Y entonces esto es lo primero que nos llama y dice, bueno, pues aquí hay que sensibilizar, ¿no? Porque nosotros vivimos con esto y en los diversos sectores pues parece que hay mucho más conocimiento, ¿no? Incluso tenemos mitos, ¿no? Como que hay mucho TDAH, hay incluso sobrediagnóstico en contra de toda evidencia, ¿no? Y todas estas cosas. A partir de ahí, el siguiente paso fue analizar la situación de conocimiento, lo que se llama una investigación de fuentes secundarias, de un desk research, de qué hay publicado sobre TDAH en nuestro país, para ponerlo también a la disposición, de tanto desde el punto de vista de salud, donde hay muchas más publicaciones, hay más estudios, como desde el punto de vista del sistema educativo, ¿no? A partir de ahí se empieza otra fase ya más propositiva, que es el análisis por parte de estos grupos, por parte de las asociaciones, por parte de los docentes, por parte de pediatría, por parte de psiquiatría, por parte de profesionales médicos y diversos expertos, por grupos de trabajo, intentando definir más cualitativamente cuál es la situación, cuáles son los problemas que se encuentra cada uno en su ámbito y cuáles serían los caminos para abordarlos, ¿no? Digamos, de una forma sectorial. El siguiente paso es, con todo este conocimiento y de cada uno de estos ámbitos, se ha elaborado lógicamente un documento, un informe. A partir de ahí, una fase siguiente es con el método Delphi, que es un método de expertos distintos a los que han participado en estas fases de los grupos de trabajo, expertos claves, ¿no? Digamos, expertos de referencia, van analizando y van, en base a cuestionarios, van llegando a acuerdos de cuáles son estos puntos clave de problema y cuáles son, ya desde un punto de vista más interdisciplinar, cuáles serían las vías de actuación. Y al mismo tiempo se está trabajando, aparte de comunicar, hay una línea transversal en el proyecto, que es ir comunicando continuamente a la sociedad, también como manera de sensibilizar e implicar tanto a la sociedad como a los agentes. Se va explicando una parte que yo creo que es muy importante, que se va explicando a través de reuniones estructuradas con los agentes políticos, ¿no? Tanto en el ámbito educativo a nivel estatal
como a nivel autonómico, consejeros de educación, directores generales, secretarios de Estado en Sanidad, etcétera, reuniones con parlamentarios, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico, consejos escolares a nivel autonómico, a nivel estatal, explicando cuál es la situación y también recogiendo pues la información que ellos nos pueden dar de las dificultades que podría haber de cara a implementar este posible plan o este plan en el que estamos. Y como digo, al mismo tiempo, paralelamente, se están haciendo estudios científicos concretos sobre temas que consideramos muy necesarios, porque en algunos puntos sí teníamos y tenemos el problema de que manejamos información sobre todo proveniente de estudios o bien muy puntuales en zonas, en territorios de nuestro país, o estudios de otros países, ¿no? Estudios como las relaciones entre fracaso escolar y TDAH, estudios que tienen que ver con el tráfico, accidentes de tráfico y TDAH, estudios que tienen que ver con los costos del TDAH, y entonces en esa línea hay en marcha, ya prácticamente acabado, el estudio de costos que se llama costos de la enfermedad, pero no es el costo que cuesta la atención sanitaria, sino cuánto cuesta una persona con TDAH desde el punto de vista social. Cuánto cuesta las veces que se repite curso, cuánto cuesta los accidentes que pueda tener, cuánto cuestan las comorbilidades, cuánto cuesta a las familias, etcétera, ¿no? Eso lo necesitábamos a nivel del Estado español y ya tenemos los primeros resultados que confirman básicamente la información que tenemos de otros países, igual que sucede en el ámbito del tráfico. El estudio de fracaso escolar yo pienso que es muy importante. Estamos en un momento clave en la definición de las políticas educativas en nuestro país, con el proyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa, una ley obviamente muy polémica, pero en la que nosotros, sin entrar en la cuestión de fondo de la ley, pero sí, además es un tema que no tocaba la reforma, que es en un título que se llama Equidad en la Educación, en donde nosotros como federación impulsamos una enmienda global y unas enmiendas parciales para introducir el TDAH en la categoría, darle ya un nombre en relación con las dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? Que pensamos que es un déficit que hay en la ley y que se debería de solucionar. Bueno, el ministro Wert en el Senado ha hecho referencia, por lo menos está dispuesto, ¿no?, en la nueva ley introducir referencias expresas, ¿no?, al TDAH. Bueno, estamos contentos, ¿no? Analizando el vídeo, claro, la intervención que tuvo en el Congreso, sí, la pregunta sí era muy concreta, fue una pregunta que surge de un senador de la Comunidad Foral de Navarra, y es una pregunta muy concreta en ese sentido, si va a entrar. La verdad es que la pregunta estaba muy bien planteada y yo pienso que tiene que ver también con el trabajo que se está haciendo desde las asociaciones en los distintos territorios, las asociaciones de Navarra, donde es una comunidad en la que está habiendo un gran empuje desde el punto de vista normativo, de protocolización, tanto a nivel de sanidad como de educación, y como digo, la pregunta era una pregunta muy específica, y la sensación que se puede extraer es que sí, dentro de que se está hablando en lenguaje político, y bueno, el lenguaje político nunca es un lenguaje de compromiso no es muy claro, ¿no?, de compromiso definitivo, ¿no? Pero realmente yo entiendo que sí. Nosotros estamos trabajando junto con todas las asociaciones que están muy implicadas en esta cuestión, porque es un momento que puede ser clave, ¿no?, en la atención al TDAH en nuestro país, ¿no? En la etapa de escolarización obligatoria, más o menos 300.000 niños que pueden padecer este trastorno, ¿no? Y la sensación que tenemos es que es posible, ¿no? Parece que hay bastante sensibilidad en el Ministerio, en el Gobierno, en el grupo que apoya al Gobierno, pero también en los restantes grupos, ¿no? Y esto es constatable. A ver cómo evoluciona el tema. Bueno, hay un Voy a tema... beber un poco de agua. Y tanto. Hay un tema que has esbozado antes, al principio del programa, que poco a poco, tú mismo lo decías, poco a poco está empezando a estar en la agenda pública, poco a poco se va introduciendo también en los medios de comunicación, la gente empieza a hablar,
y que no es otro que se tenga en cuenta el TDAH en el momento de juzgar determinados actos delictivos. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Murcia que quiere plantear precisamente eso, si no tengo mal entendido, que son las implicaciones penales, penitenciarias y criminológicas de personas que tienen TDAH. ¿Por qué hasta ahora nadie se había atrevido a plantear este tema? Bueno, tiene que ver un poco con la situación del TDAH en nuestro país, ¿no? Esto es en otros países donde ya hay más tiempo trabajando y analizando las consecuencias del TDAH a lo largo de la vida de las personas que lo padecen. Digamos que es algo que resulta bastante evidente y bastante conocido, ¿no? El hecho de que en el ámbito penitenciario, en el ámbito de la justicia penal juvenil, hay una alta incidencia de personas que tienen este trastorno. Esto es una cosa que yo creo que debemos de entenderla bien. Es muy difícil que una persona adulto o joven adulto con TDAH que comete una infracción tenga solo TDAH. Lo normal es que precisamente el final pueda ser la comisión de una infracción penal, la comisión de un delito, pero lo normal es que ya ha habido toda una carrera que ha llevado asociado problemas, incluso trastornos de conducta, en muchos casos un trastorno de abuso de sustancias o alguno de los otros trastornos comórbidos, es decir, otros trastornos que van a aparecer o que aparecen con una frecuencia muy importante en relación con el TDAH. El proyecto de la Universidad de Murcia es un proyecto que va más allá de intentar constatar o validar que en el ámbito penitenciario o en el ámbito de la justicia juvenil efectivamente hay en torno entre un 20 y un 30% de las personas que están cumpliendo medidas judiciales penales en el ámbito juvenil o penas en el ámbito de los adultos realmente tienen TDAH y en circunstancias normales algún otro trastorno comórbido. Digamos que esto lo sabíamos y lo que queremos es constatarlo. Los primeros resultados del estudio que se ha realizado en un centro penal, penal juvenil, en un centro de internamiento, avalan esta situación, ¿no? Al nivel que estamos, digamos que se confirma sintomatología de TDAH entre el 35 y el 40% en este centro. Son cifras destacables realmente. O sea. Claro. Esto aquí en Cataluña también hay un estudio en población de adultos que se continúa haciendo y las cifras vienen a decirnos lo mismo, siempre en comorbilidad con otro trastorno. Sí. Digo, es muy difícil encontrar una persona con TDAH puro a los 30 años y mucho menos en un medio penitenciario. Nosotros queremos ir más allá, por eso se habla de implicaciones, ¿no? Nos interesa la implicación, nos interesa más el qué hacer, ¿no? Es bueno saber que esto hay y contrastarlo, pero nosotros lo que queremos es que se tenga en cuenta esto y que el sistema penal de adultos y el sistema penal juvenil pueda dar una respuesta que nosotros pensamos que es, en primer lugar, favorecer, cuando no esté establecido, favorecer el diagnóstico, exactamente igual que queremos en la escuela. Vemos que hay problemas con dificultades de aprendizaje o de conducta en niños y sabemos que en torno a 1 de cada 20 pues tiene TDAH, ¿no? Pues eso queremos en la escuela y que la escuela sea la oportunidad, pues queremos también que en el ámbito penal juvenil haya una oportunidad del diagnóstico igual que en adultos y sobre todo también que haya una oportunidad de tratamiento, es decir y esto desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español es una tarea que es complicada en el sentido de que ya saltamos del aspecto clínico, del aspecto criminológico, de saber que el TDAH y la criminalidad, y esto quiero que se entienda, el que digamos que en torno al 20-30% de la población penitenciaria tiene TDAH no quiere decir que en torno al 20-30% de las personas que
padecen TDAH Por supuesto. van a ir a prisión, ¿no? Sí, Es una por supuesto. decantación que no, la población... No podemos sacar esa conclusión, No. mucho menos, no. Pero bueno, es bueno que nos quede claro, ¿no? Sí. Nosotros queremos ir más allá, queremos ir a un planteamiento realmente jurídico, ¿no? Es decir, encuadrarlo bien en nuestro sistema penal, ofrecer la categorización jurídica en el marco correcto, que es el ámbito de la imputabilidad. Es decir, no se trata, y a veces hay quien lo entiende así, de que, bueno, pues si hay TDAH, lo que queremos es que se modifique el Código Penal y se introduzca una atenuante de TDAH, ¿no? Igual que puede haber una atenuante de otra cosa, que realmente no hay atenuantes ligadas a patologías, ¿no?, en nuestro sistema. Pero además nos interesa mucho que se conceptualice, que se vea dónde encaja y se está bastante avanzado en ese aspecto del análisis estrictamente, nosotros llamamos, yo soy jurista, llamamos dogmática, ¿no?, de la dogmática penal, pero nos interesa sobre todo ver cuál es la respuesta. Y la respuesta es compleja. Esto implica que nos tenemos que analizar, y en eso ese trabajo ya está hecho, qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en relación con el TDAH, que han dicho los diversos tribunales, y dicen cosas muy, muy contradictorias, y sobre todo lo que sabemos es que los tribunales no saben muy bien qué es el TDAH, lo cual nos cuadra Como en muchos ámbitos de la como sociedad. en muchos ámbitos, ¿no? La tarea de sensibilización es muy importante. Bueno, pues es un tema complejo, pero esperemos también que vaya evolucionando. Lo decíamos al principio, tenemos aquí a Ana, que está dispuesta a plantear preguntas suyas y también de la audiencia, que nos ha venido haciendo llegar a través de las redes sociales. Pues Ana. sí, Óscar. Como siempre hemos lanzado a la red las preguntas y hemos compartido el ponente que íbamos a tener hoy, el invitado, y nos han llegado algunas preguntas concretas. Me va bien el último comentario que estaba haciendo Pencho, porque una de las preguntas que nos ha llegado es precisamente cómo es posible que, con lo que él nos está explicando, la gravedad del no tratamiento de las personas afectadas cuando son niños y que llegan a la edad adulta y que pueden tener esta problemática, y sin embargo todo el mundo se atreve a cuestionar si existe o no existe el TDAH, si estamos o no estamos drogando a nuestros hijos o si realmente estamos haciéndolo correctamente, ¿no? Entonces la pregunta concreta es, ¿por qué después de tanto trabajo, de tantos años, tú lo has vivido como muchas asociaciones desde el inicio que llevamos en España trabajando, ¿por qué seguimos cuestionados? ¿Por qué se sigue cuestionando la existencia del trastorno de déficit de atención por hiperactividad? Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver con la idea, ¿no?, de que sobre estas cuestiones puede haber opinión, ¿no?, como si fuera una cuestión de creencia, ¿no? Yo he oído incluso a profesionales, ¿no?, es que yo no creo en esto, o yo sí creo en esto. Yo creo que el problema en general nos sucede en muchos ámbitos, ¿no? La cuestión del conocimiento riguroso, el conocimiento científico, casa mal con la información que normalmente recibimos en relación con cualquier cuestión, ¿no? Hoy en día todos tenemos opinión sobre el funcionamiento de los mercados, todos seríamos capaces de hablar de swap, de productos derivados, de titulización, etcétera, ¿no? Tenemos opinión sobre todo. Pero realmente quizá lo que falta es muchas veces el saber que sobre esto hay una gran cantidad de evidencia científica, y que la evidencia científica es un sistema de conocimiento y de avance del conocimiento que es complejo, pero que se caracteriza por realizarse en los ámbitos de la comunidad científica internacional, en donde se realizan estudios con arreglo a criterios rigurosos, etcétera, se publican, se someten a escrutinio de grupos de investigación en todo el mundo. Y eso, claro, realmente no está, digamos, a la disposición de todo el mundo, y requiere un esfuerzo grande. Por eso es tan importante el que haya acciones como el libro blanco, que haya este tipo de acciones. Pero en última instancia, lo que tú preguntas, yo pienso que es por esto, ¿no? Si pensamos que en nuestro país, en los estudios universitarios que pueden tener que ver con el trastorno desde los diversos puntos de vista, hasta hace relativamente poco, e incluso en la actualidad, no se estudia el trastorno, no está en el currículum,
Es decir, que hay muchos profesionales que nunca han estudiado en su formación este trastorno. Pues es normal que cuando llega algo nuevo, si uno no sigue el debate científico y no está acudiendo a las fuentes de conocimiento solventes, pues se pueda pensar, depende de dónde uno extraiga la información, que en esto se puede tener una opinión, como se puede tener una opinión sobre, no sé, se me ocurre ahora, un fraude fiscal, ¿no? Tengo esta opinión o tengo esta otra. Realmente creo que es un problema en nuestra sociedad y luego también un déficit en la formación y quizás en la transmisión de la información científica, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que nos ha llegado y que realmente padecemos las asociaciones de afectados continuamente, nos tenemos que defender de ella, es que están muy bien todos los proyectos, el proyecto Panda, el libro blanco y tal, pero que la mayoría de las veces eso está financiado por laboratorios. Que en España la investigación no se hace a nivel institucional, sino que, gracias a Dios, todavía hay laboratorios que pueden invertir en esta investigación y eso repercute en esos afectados. Pero eso muchas veces es una crítica hacia las asociaciones de pacientes y tenemos que estar continuamente defendiéndonos de esta historia. Bueno, yo no sé, son dos niveles la pregunta, ¿no? Al nivel de la investigación o la financiación de la investigación farmacológica. Sí es cierto que en nuestro sistema es una investigación en muchos casos de carácter privado, financiada por las corporaciones farmacéuticas, y eso, bueno, digamos que es un dato que imprime un sesgo, ¿no? a priori, pero creo que los resultados de la investigación, cuando ya alcanzan el nivel de publicación en las revistas de referencia, publicación pública, donde se publica, primero para llegar a publicar, hay comités científicos, ¿no? que bueno, también podemos pensar que los comités científicos podemos llegar a pensar que también, bueno, pues pueden estar financiados, ¿no? Pero al final se publica y está sometida a escrutinio de todo el mundo, independiente de la comunidad científica, que pueden decir esta muestra tiene este sesgo, esta muestra tiene este otro sesgo. Luego después, en el ámbito científico, están otro tipo de estudios, en el libro blanco también se hace referencia a algunos de ellos, que se llaman metaanálisis, ¿no? Y son estudios que consisten en estudiar los estudios, ¿no? Y en ver cuál es la metodología que se está siguiendo para ir pues bueno, mejorando, ¿no? el conocimiento. Al final el conocimiento científico siempre es un conocimiento hipotético, es válido hasta que no tenemos un conocimiento mejor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tampoco podemos negar que, y esto es bueno también que lo sepa la sociedad, que no solo investigan los laboratorios. Los laboratorios tienen su investigación de cara al fármaco, pero se está investigando en los hospitales, se está investigando en las universidades españolas y de otros países por grupos independientes. A veces hay financiación de muchos ámbitos, ahora quizá la financiación pública menos por la situación en la que estamos viviendo, pero hay entidades privadas alejadas absolutamente del mundo de la industria farmacéutica que están también financiando investigaciones en las universidades, que muchas veces a lo mejor no es la investigación directamente relacionada con una molécula, sino a lo mejor es la investigación que permite revisar los estudios que se conocen. Luego, por otra parte, yo vengo como decías, del Congreso Mundial, y a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando vienen estos profesionales que colaboran con nosotros, con las asociaciones, los conocemos todos, y vienen a darnos una conferencia o van allí a dar su ponencia en el simposio, en el congreso de que se trata, y lo primero que aparece son los conflictos de interés, ¿no? Y esto creo que, por ejemplo, yo lo echo de menos, ¿no? En otros ámbitos. Me gustaría saber cuando se da un informe. Hemos tenido hace poco un informe en relación con las pensiones, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, pues es que si esto es al final, alguno está asesorando a alguna entidad aseguradora. Bien, en el ámbito
de la medicina esto es lo primero que hay que poner claro, ¿no? Entonces, a ese nivel, digamos que no conozco ningún sistema mejor para investigar. Sí se me ocurren otros sistemas mejores para financiar, y ahí deberíamos de estar. Obviamente el estudio de tratamientos que no son los farmacológicos, pues es un estudio que no están haciendo las entidades farmacéuticas, y se está haciendo. Y luego, por último, el tema de las asociaciones de pacientes. Yo creo que es desconocer mucho el funcionamiento de las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes nos financiamos básicamente con las cuotas de nuestros asociados. Durante un tiempo también hemos tenido contribución de las administraciones. Buscamos dinero debajo de las piedras. Estoy recordando un proyecto importante que llevamos y que vosotros participasteis, ¿no? Con la Fundación Carrefour, que no tiene nada que ver con las farmacéuticas, y tuvimos un proyecto con una cuantía importante, 60.000 euros, en institutos y en colegios de toda España. Tenemos dinero de cada una de las empresas que trabajan en su zona. Es decir, evidentemente no solo tenemos dinero y ayudas siempre para proyectos concretos, y ahora quiero también dejar una cosa clara en relación con este tema de las corporaciones farmacéuticas, y pienso además que es bueno que así sea. Es responsabilidad social corporativa. Al final creo que no solo es de justicia, es que es su deber, y yo protestaría si no fuera así. Pero en relación con esto, también creo que es importante que todo el mundo sepa cómo funciona. La industria farmacéutica, cuando da una ayuda a cualquier asociación de pacientes, particularmente, en otros ámbitos supongo que es igual, está sometida a una legislación y a unos códigos éticos de obligado cumplimiento, primero, que pasan por la publicidad absoluta, tanto en su propia información corporativa, en la información que tienen que dar a través de los portales, en la información que tienen que dar tanto a sus accionistas como a las administraciones. Tiene que estar claro el dinero que están dando y además para qué lo dan. Y el dinero tienen que darlo siempre para un proyecto, una actividad concreta, y desde el punto de vista de las asociaciones, la propia federación, por supuesto, cada vez que recibimos una ayuda firmamos un contrato en el que se establecen los términos y de esta colaboración. Nosotros damos a conocer esta colaboración junto con todas las demás por un principio mínimo de transparencia, y desde luego en este contrato queda claro cuál es el papel y, por supuesto, la prohibición expresa de que se haga referencia en ningún caso a ningún tipo de fármaco en concreto y nada de este tipo. Y finalmente, ya acabando este tema, yo creo que todo el mundo debe de saber que en España hay una guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes, publicada desde 2010. Es una herramienta de referencia, se recoge toda la evidencia científica sobre el TDAH. Tiene un anexo que yo creo que es muy importante, no todas las guías lo tienen. Tiene un anexo dirigido a pacientes, familiares y docentes, donde están esas preguntas que siempre nos hacemos: qué tratamiento, qué efectos tiene, cómo se hace el diagnóstico, qué se debe de hacer en la escuela. Y es una guía que ha pasado, obviamente, todos los filtros necesarios, y es una guía que está no solo publicada dentro de las publicaciones del Ministerio de Sanidad, y hay programas de implantación de la guía en todo el sistema de salud. Es una reivindicación, el otro día en el Congreso se planteaba, será un gran avance, en donde se dice el nivel de evidencia de cada una de las cuestiones y la revisión de todos los estudios científicos, y hay cuestiones sobre las que se dice sencillamente aquí no hay evidencia científica, aquí hay un nivel de consenso, aquí hay una evidencia científica de grado 1, aquí hay una evidencia científica de grado 1 más, etcétera, ¿no? Y esta guía, aparte de ser un documento oficial del propio Ministerio, es una guía que está avalada por la Sociedad de Psiquiatría, por la Sociedad Española, Sociedad Española de Neurología, Sociedad Española de Pediatría, de
neuropediatría, etcétera. Es decir, es un documento que no parte de laboratorios, parte del propio ministerio, que encarga un proceso y, como digo, está avalado por las sociedades científicas concernidas en la materia. Yo, desde la Federación, este es nuestro documento, ¿no? Nosotros no recomendamos tratamientos, pero sí tenemos el derecho y yo creo que la obligación, cuando alguien nos dice estas cosas, nos dicen, oye, que estáis hablando de un trastorno y no hay por qué decir que hay tanta gente. Yo no soy el que lo dice, es lo que dice la guía de práctica clínica, en la que nosotros hemos participado como revisores externos, como federación, y en la que también se puede ver cada uno de los que han participado en la guía, cada uno de los profesionales tiene su declaración de intereses, con quién ha participado, quién ha financiado algún estudio en el que haya participado, o incluso si ha dado alguna conferencia y ha habido algún laboratorio o alguna otra entidad que lo haya pagado. Es decir, que yo creo que el nivel de transparencia es el exigible y esto es lo que hay que responder, creo yo, frente a estas cosas. No hay nada que ocultar porque todo está a la vista de todo el mundo. Queda claro. Si os parece, vamos a hacer un descanso, que hace ya unos minutos que teníamos que haber hecho un descanso, bebemos agua y volvemos a seguir hablando de TDAH con Fulgencio Madrid. Muy bien. Bueno, pues seguimos aquí en directo, hablando con Fulgencio Madrid y con Ana López Campoy. Tenemos ya pocos minutos, pero Fulgencio, tenemos muchísimas preguntas también para plantearte, así que te pido por favor respuestas más cortitas y así tenemos más tiempo de plantearte más preguntas. Te quería preguntar por un tema importante, el tema económico, pero sobre todo por los momentos que estamos viviendo. La economía es un tema que interesa y que importa muchísimo, sobre todo a muchas familias que seguro que nos están viendo en sus casas. ¿Cómo está el tema, que sé que estáis trabajando, para que se incluyan los medicamentos del tratamiento del TDAH en la lista de medicamentos de aportación reducida? Bueno, el tema está como en general todos los temas económicos ahora mismo, ¿no? Estuvimos reunidos en la Dirección General de Farmacia, prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, planteando esta cuestión con base en que ya el Senado en 2010 ya instó al Gobierno a que se incluyera, ¿no?, los fármacos para el TDAH en el listado de fármacos de aportación reducida por los beneficiarios. La sensación realmente es que ahora mismo un poco la política sanitaria está muy limitada por la situación económica y por la postura del Ministerio de Hacienda, que es muy restrictiva. Esto es literalmente lo que nos dijeron. Seguimos trabajando en esa línea, planteamos mientras tanto. Es decir, no discutimos que tenemos razón, en nuestro sistema tenemos razón. Lo que pasa es que mientras que mejora o se articulan los medios, queremos una respuesta como mínimo a las personas que están abandonando el tratamiento como consecuencia de no poder financiarlo, ¿no? Simplemente el tratamiento farmacológico. Ahí la respuesta a corto plazo va en una dirección distinta, es decir, este tema es un tema, digamos, que nos meten junto con otros colectivos que tienen esta misma reivindicación, y entonces plantean una respuesta desde otra óptica, dentro de
de las medidas que se están tomando en relación con el precio de los fármacos con carácter general, y ahí entrarían algunos fármacos que se prescriben actualmente para el TDAH, los que tienen que ver con metilfenidato de liberación inmediata o liberación prolongada. No entrarían todas las presentaciones, pero algunas sí. De momento atomoxetina no entra, ¿no? Que es el fármaco no estimulante. Por otra parte, aparece y nos dicen que debe de empezar a comercializarse pronto un fármaco de liberación de metilfenidato de liberación prolongada que abarataría directamente el costo del tratamiento y tendría un efecto arrastre sobre los otros fármacos de metilfenidato de liberación prolongada. Lo que ocurre es que las fechas que nos dijeron en la reunión pues ya parece que empiezan a sobrepasarse. Esta situación, al margen de otros problemas que puede plantear y de la situación de clara injusticia que supone el que solo entren algunos de los fármacos y se queden otros fuera, con lo cual deja sin respuesta a una parte de la población, esta situación de momento sería una medida paliativa para muchas personas. Lo que pasa es que, como digo, el proceso va más lento de lo que se espera. Óscar, como nos queda muy poco tiempo, voy a formular una pregunta que no me gustaría que nos dejara de contestar Pencho. A ver, sabes, Pencho, que hace pocos días se ha publicado la guía en Cataluña por parte de la Consellería. Entonces, tenemos en Cataluña discrepancias entre las propias asociaciones entre qué tiene más valor dentro del ámbito de obligación de ponerlo en práctica en los colegios, en los institutos, si una guía o un protocolo. Es decir, qué valor tiene uno y qué valor tiene el otro, o es el mismo valor, o no sirve para nada, o ambos tienen la misma función, desde tu punto, además de vista de jurista, porque hay que decir que Pencho es abogado y jurista. Bueno, no soy abogado, soy jurista. No. De hecho, de todo en el mundo del derecho, menos el ejercicio de la abogacía. Claro, como jurista te respondo, no existe la categoría jurídica de protocolo ni la categoría jurídica de guía. En nuestro sistema que llamamos de fuentes tenemos el máximo nivel, que es la Constitución, después tenemos los diversos tipos de leyes, después tenemos el ámbito reglamentario, donde entran decretos, entran órdenes ministeriales o órdenes de las consejerías o consellerías. Hay otro ámbito todavía normativo, reglamentario, que son las resoluciones, y fuera de eso no hay normatividad. Y la cuestión del nombre que se le dé es indiferente. Lo que sí creo que es bueno que al margen del nombre e incluso al margen de la capacidad normativa de un determinado instrumento jurídico, está luego la eficacia, que es algo distinto. Es decir, nosotros tenemos normas en materia de impuestos y en cambio tenemos fraude fiscal, ¿no? Entonces, tenemos normas en materia de educación y no se cumplen, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que, digamos, la gran ventaja o la prioridad que tiene un instrumento con vigencia jurídica es que al final siempre se puede conseguir la imposición, ¿no? Pero bueno, la imposición al final requiere el ejercicio de procedimientos que pasan por vías administrativas, contenciosas, etcétera, y a veces hay que llegar hasta el Tribunal Constitucional. Pero creo que el debate del nombre es un debate que realmente no es jurídico. Una guía que se incorpora a una norma jurídica tendrá la validez que le dé la norma jurídica. Un protocolo que se incorpore a una norma jurídica tendrá la validez que le dé el protocolo a la norma jurídica. Queda claro. Antes de irnos, yo me gustaría aprovechar para preguntarte por lo ocurrido en el programa Salvados, porque allí hace unos meses en nuestro programa leímos la carta que hiciste llegar al equipo de Salvados, del programa de La Sexta, que para quien no lo recuerde, en el programa, a grandes rasgos, dejaron entrever que el TDAH, pues lo que antes hemos dicho, ¿no? Que no existe o que es un invento de las farmacéuticas. ¿Ha habido alguna respuesta a esa carta que enviaste? Bueno, ha habido una respuesta impresionante, ¿no? Por parte de muchos
sectores sociales concernidos por el TDAH, por supuesto las familias, ¿Pero el y equipo de muchos programa? profesionales. No, directamente el equipo de profesionales no. ¿Seguimos esperando respuesta? Bueno, yo sinceramente no la esperas. no espero respuesta, pero entiendo que eso ya es una respuesta. Yo en este aspecto quiero ser bastante claro. Creo que cada uno es responsable de lo que le toca hacer, ¿no? Y bueno, pues el programa Salvados emitió la opinión de una persona. Tampoco sé exactamente la opinión de esta persona, porque también debemos de saber que lo que sale al final en una entrevista, en una información periodística, pues al final depende de muchas cosas y del montaje y de todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es una respuesta, en el sentido de que, bueno, pues la comunidad del TDAH, los profesionales del TDAH no han estado presentes en el programa, y creo que esto es, bueno, creo que es una respuesta suficiente. Bueno, aquí no te vamos a cortar la entrevista, la vamos a emitirla, está viendo. No lo he dicho con segunda, digo que al final el tiempo, claro, este es un programa sobre TDAH, ¿no? Entonces, y también a veces el mensaje, ¿no? El punto de vista periodístico no es el punto de vista de un afectado. No juzgo, pienso que responde probablemente a que igual hay temas que, si se quieren tocar, se deben de tocar directamente, y no utilizar un ejemplo conflictivo sobre esta cuestión, ¿no? Y creo que en este asunto pues no se ha sido afortunado, porque hay muchas personas que están sufriendo, digamos, consecuencias de esta falta de sensibilización y de conocimiento sobre lo que es el trastorno, y se merecen que cuando se hable de esto, pues que haya un trabajo de documentación, como normalmente en ese programa suelen hacer en otros temas, ¿no? Y quizá el asunto está ahí, ¿no? No queremos tampoco profundizar en el tema, simplemente era preguntarte si habías tenido alguna respuesta a tu carta. Nos ha quedado claro. Bueno, se nos ha hecho corto el programa contigo, se nos ha hecho corto, Fulgencio, porque tenemos muchísimas preguntas más por plantearte, así que yo aprovecho, me permito el lujo de decirte que estás invitadísimo, por supuesto, a cualquier otra ocasión que estés por Barcelona y que quieras venir a nuestro programa para seguirte planteando todas las cuestiones de actualidad sobre el TDAH, sobre el déficit de atención e hiperactividad. Lo dejamos bien claro. Bueno, gracias Fulgencio, gracias Ana. Nos vemos en la próxima edición. Ya sabéis que nos podéis ver este programa y todos los que queráis en nuestro canal de televisión en tdhbayes.tv, y que nos vemos en las redes sociales, Twitter, TDH Bayes, y en el Facebook, en el perfil del Niño Incomprendido. Hasta la próxima. Adiós.